Hola, saludos a todos. Hay una duda razonable al por qué aquella República de Venecia, siendo tan poderosa, la más importante económicamente de toda la Edad Media, no tuvo entre sus tareas el deseo de conquistar América. Y vamos a dar un par de aportes al por qué no les convenía, ¿no? En primer lugar, esa república tan poderosa, con estos banqueros familiares con un enorme poder, a esos no les convenía en absoluto, no tenían ningún afán expansionista, ¿no? Ni de un poco expandir sus territorios, sino que su éxito se basaba en el comercio, ¿no? El comercio naval y en el financiero, con esos préstamos a los señores feudales y a los reyes en Europa. Esto por una parte, además de que no tenía tropas como para adentrarse tierra adentro. Disponía de una enorme flota naval donde libró ya conocidas batallas contra los otomanos, Constantinopla, etcétera, pero no era un digamos, si lo podemos llamar ejército, como para conquistar tierras, ¿no? Y por otra parte, la situación geográfica, al fondo del mar Adriático, algo lejano, muy lejano de lo que es la apertura del Mediterráneo hacia el océano Atlántico, ¿no? Por eso esta nobleza veneciana eligió a la corona de Castilla para emprender esta tarea. Por estos dos motivos, sobre todo por la situación geoestratégica, pues fueron los reyes católicos quienes emprendieron esta tarea. Para esto, pues hubo que concederles un permiso, y este fue a través de el Papa Alejandro VI, que expide a los reyes católicos una bula de donación, que se llama. Después, en marzo de 1493, al ya conocer el éxito de la expedición a las Américas, los reyes católicos buscaron afianzar el apoderarse de aquellas tierras, de las Indias, ¿no? Y de ocupar aquellas tierras y las que faltaban por descubrir. Estas bulas alejandrinas son un conjunto de 5 documentos papales, pontificios, que otorgan a Castilla el derecho a conquistar América y la obligación de evangelizarla, es decir, utilizar la religión como estrategia de conquista y de poder. Hubo mucho conflicto con estas bulas porque fueron antedatadas, ¿no? Y en algunos casos, y las fechas no correspondían con el día o el mes en que fueron expedidas, pero bueno, esa es otra historia. Entonces cabe preguntarse por qué es el Papa quien debe conceder el permiso a la corona de Castilla. Esto se debe a 3 encíclicas que vamos a mencionar, a 3 bulas, perdón, que vamos a mencionar muy rápido. La primera, y que ya lo hablamos en los vídeos relacionados con las bulas papales y las letras mayúsculas. La primera se llamaba la Unam Sanctam, hecha en el año 1302 por Bonifacio VIII, en la cual afirmaba que Dios le había conferido todos los títulos y propiedades de la tierra al Vaticano. Es decir, Dios le dijo al Papa: tú eres el dueño de este planeta, ¿no? La segunda, en 1455, llamada Romanus Pontifex, es testamento sobre la naturaleza. Es decir, el Papa, en el momento de su muerte y en la muerte de futuros papas, pues tiene el derecho de utilizar todos los privilegios y todos los bienes derivados de la anterior bula de Bonifacio VIII. Y en este testamento, pues el administrador le concede al rey la propiedad de esos terrenos, ¿no? Del Papa. Y así es decir, Dios le dio el mundo al Papa, y el Papa
da partes de este mundo al rey. Y la tercera, la que se llama Aeternis Regis Clementi, del año 1481, es un tanto diferente a la anterior, porque el bien que otorga al rey ya no es solo la tierra, sino son los seres humanos que viven en esa tierra y que a partir de ese momento se consideran incompetentes y incapaces de administrarse por sí solos, ¿no? Pero es bien sabido que no fue Castilla quien primero llegó a América, y mucho menos quien la descubrió, porque antes habían pasado por allí tanto fenicios como escandinavos, irlandeses o galeses, bretones, vascos y portugueses. Todos estos estuvieron en América antes que Castilla. Y también entre estos había estado el príncipe Henry Sinclair de Roslin, como se documenta en un libro muy extraño escrito por Frederick Paul, llamado El viaje del príncipe Henry Sinclair al Nuevo Mundo, ¿no? También había estado por allí, por supuesto, los templarios, los cuales guardan muchísima relación con este Henry Sinclair. Como prueba de ello también decir que a pocas millas de Edimburgo, en Escocia, se levanta la capilla Roslin. Esta se construyó en forma de cruz templaria por esta familia, que en un principio se llamaban Saint Clair, que luego derivó en Sinclair, y está colmada de simbolismo esotérico. Junto a este Sinclair arribaron a América del Norte el veneciano perteneciente a la nobleza negra llamado Niccolo Zeno. Y todo esto ocurrió un siglo antes de que los barcos castellanos lo hicieran de manera oficial, ¿no? Esta capilla, de la capilla Roslin, tiene unos símbolos que son el dios pagano de la vegetación, o Greenman, hombre verde. Tim Wallace Murphy escribió en su historia oficial de la capilla Roslin que el hombre verde está asociado con Tammuz, el dios que muere y resucita de Babilonia, y es un aspecto, una parte de Nimrod. Tammuz y otros nombres para esta misma deidad fueron retratados muchas veces con la cara verde, y esto también incluye a Osiris, el marido hermano de Isis, ¿no? Decir que esta cruz templaria de la capilla Roslin comenzó a construirse en 1446 y se acabó en la década de los 80. Y llama mucho la atención, y es una prueba de que estuvieron antes por América, que en esta escultura se incluyen representaciones de maíz y de cactus, es decir, dos plantas autóctonas de América, y que por supuesto pues no era imposible que antes de 1492 pudieran conocerse oficialmente en Europa, ¿no? Además de que ya vamos viendo cómo se entrecruzan templarios, nobleza veneciana, que en realidad los templarios fueron obra de estas familias venecianas, y de los permisos del linaje papal de Venecia, por supuesto, es decir, del emperador romano, de las familias romanas que arribaron a Venecia. Más detalles a tener presente en este tema y su relación con Venecia es que una de las familias que financiaron y patrocinaron los viajes de la corona de Castilla fue la familia de la nobleza negra veneciana llamada de los Médici. Por otra parte, decir que Venezuela se descubrió en lo que hoy conocemos como Venezuela, por supuesto, en el tercer viaje a América, el 2 de agosto de 1498, cuando llegaron a la desembocadura del Orinoco, ¿no? Entonces era la primera vez que los españoles tocaban lo que es el continente, porque antes habían estado en la isla de Santo Domingo y en la de Puerto Rico. Aquella expedición que recorrió todo aquel territorio la hizo Alonso de Ojeda, ¿no?
y después de pasar por la península del Paraguaná llegó al Golfo de Coquibacoa, o Golfo de Venezuela, y allí quedó impresionado por ver las casas de los indios construidas sobre estacas y en medio del agua, y le hizo recordar a la ciudad de Venecia. Es por esto que denominaron al lugar Venezuela, es decir, Pequeña Venecia. Por otra parte, la corona española, para la corona española el oro de aquellas indias era un medio para conservar la unidad cristiana, católica del imperio, ¿no? Y que debido a la nobleza veneciana pues habían depositado en sus manos y expandir esta cristiandad. Pero hay que matizar que buena parte de este oro, de esta riqueza, quedó en América, creando así una clase criolla comercial que ejerce normalmente en las colonias como intermediaria. Pero el oro de América no benefició a la población de la península ibérica, de Castilla, porque fue a caer en manos de señores poderosos de la burguesía, que en última instancia pues ponían su buena parte de riquezas en pos del poder vaticano, por una parte, y por otra parte mucho de esas riquezas también fueron a parar fuera de lo que es Castilla, sobre todo al entorno del Vaticano, ¿no? Y eso lo podemos comprobar porque, por ejemplo, el reinado de Felipe II se declaró varias veces en bancarrota, y tanto el reinado de Felipe II como el de Carlos V tuvieron enormes problemas económicos tan grandes como las propias cantidades de oro que llegarían, ¿no? Entonces a lo que es el pueblo, a la población de la península ibérica, por lo menos de Castilla y Aragón, pues no le benefició en absoluto las enormes riquezas que iban extrayendo de su descubrimiento, entre comillas. Pero hubo un hecho histórico que cambió por completo todo el devenir de los siglos siguientes, incluso tiene repercusión en nuestros días, ¿no? Aquella nobleza veneciana, conformada por, repetimos, por linajes papales, familias de emperadores romanos, y por los navegantes que arribaron desde Oriente Medio, aquella ciénaga que era Venecia, conformaron ese enorme poder, hubo una rotura a finales del siglo XVI, cuando una facción política llamada Los Giovanni, encabezada por Sarpi, pues empezó como hemos narrado en la serie de la nobleza negra, a oponerse a la banca familiar que mandaba hasta entonces, y propusieron la creación de banca central como, en el fondo, como otro medio de control de los países que iban a emerger, ¿no? Y esto derivó en que esta parte de la nobleza veneciana se desplazara al norte de Europa, primero a Ámsterdam y después a Londres, y ahí emprendieran la tarea de crear un imperio, y así fue como emergió a través de la Compañía de las Indias Orientales, sobre todo el imperio anglosajón. Pero claro, lo que era el descubrimiento de América, entre comillas, estaba en manos de la otra facción, de la facción papal, y en manos de la corona española ya por entonces, ¿no? Y decidieron emprender la reconquista de lo que creían suyo. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, en un vídeo anterior hemos hablado de los libertadores de América. Decir que uno de ellos, el prócer Francisco de Miranda, creó en Londres en el año 1798 la logia Gran Reunión Americana, o logia de los Caballeros Racionales, y fue el germen de aquella ideología basada en arrebatar
digámoslo de una manera entrecomillada también, aquellas tierras a la corona española, y lo hicieron impulsando a conquistadores a través de esta masonería sobre todo a proclamar la independencia de aquellas repúblicas, con el propósito de hacerlas dependientes a través de la banca central que iban preparando, dependientes de la City de Londres y de la banca Rothschild, que por aquel entonces era la más importante, puesto que esta banca fue quien hizo los préstamos necesarios para las grandes hazañas que tuvieron estos conquistadores. A partir de entonces, todas estas repúblicas, y hasta el día de hoy, han quedado en manos de lo que es en parte el imperio anglosajón, aunque ya hoy ha derivado en otro brazo de este poder, que es los Estados Unidos, y debido a la deuda y sobre todo a los grandes acuerdos comerciales que exigían por entonces, cuando la época de la liberación de aquellos países, pues han quedado en manos de lo que es el ámbito anglosajón, que en última instancia es por completo dependiente del emperador romano que se sienta en Roma, es decir, del Papa y todo su entorno. Además de que la masonería, que tuvo un papel importantísimo porque era quien infundaba aire de libertad, agazapados en otros intereses de los que no eran ni siquiera conscientes los propios masones, eran los propios jesuitas, el estado mayor de estas familias venecianas, quienes de inmediato se desplazaron a América, sobre todo a América del Sur, y ya sabemos lo que fueron las reducciones guaraníes y todo el papel que desempeñaron en todos los países de América del Sur esta orden de los jesuitas, que entre otras tareas pues se ocupaba de forjar libertadores entre comillas, como por ejemplo Tupac, que fue fue educado y adiestrado por los jesuitas, para de esta manera conseguir arrebatar, engañando al pueblo y engañando a aquella gente, arrebatar a la corona española aquellas tierras. Es decir, el emperador romano, el Papa, concede a la corona de Castilla el derecho a conquistar aquellas tierras en nombre del cristianismo, como engaño, porque al final esto tiene otros intereses. La corona de Castilla hace su labor, bien o mal, esto es otra historia, pero los acontecimientos siguientes, esa ruptura con Paolo Sarpi y los Giovanni, esa ruptura del matrimonio que hasta entonces era estos linajes papales y la familia veneciana, a partir de entonces pasaron 200 años para comenzar a diseñar este nuevo mundo, que es el capitalismo en definitiva, pues emprendieron la tarea de reclamar lo que para ellos es suyo, aunque en realidad por supuesto es de nuestros queridos habitantes de aquel maravilloso continente. Y hasta el día de hoy estas familias, este grupo encabezado por jesuitas y por este emperador romano, pues siguen aplastando aquellos territorios, creando guerrillas, desbancando poderes y bueno, todo lo que ustedes ya conocen. En fin, pues nada, amigos, hasta aquí una breve opinión de este tema y hasta la próxima. Saludos a todos.